Toca hablar de la guerra, pero no de lo que está pasando en Medio Oriente, sino de la guerra que está pasando en la escudería, en Italia, en la interna de Maranello, porque está por volar todo por los aires en la mitad de un fin de semana de Gran Premio. Y también hay que hablar de Franco Colapinto, el piloto argentino. Habló tras lo sucedido el día viernes explicando que no entiende qué es lo que pasa con su Alpine. Bueno, vamos a estar detallando qué hay detrás. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like. Activa esa campanita si no te pierdes nada, que vamos a estar a full en vivo entre la práctica libre 3 y la quali analizando todo lo que se viene el día de hoy. Ahora sí, arrancamos por Maranello, porque Vasseur está con un pie afuera de Ferrari. El viernes fue un día duro para la escudería, con Leclerc destrozando su SF25 en los primeros minutos de la práctica libre 1, dañando el chasis y perdiéndose el resto de la jornada. Y además tuvimos a Hamilton sufriendo con el agarre, la velocidad y el setup del monoplaza rojo, que sigue con muchos problemas. Pero además se lo vio a Vasseur muy molesto al director de la escudería Ferrari y estallando contra la prensa italiana por los rumores sobre su futuro. Dijo que tal vez sea para tirar y hacer daño contra el equipo. ¿El problema cuál es? El problema es que no solo fue duro con la prensa italiana, sino que también dijo algo que por ahí pasó un tanto desapercibido para muchos el día viernes, pero no para Giuliano Duquesa, un insider de Fórmula 1, pero sobre todo un insider de Ferrari, quien cree que el futuro de Vasseur en la escudería ya está decidido. El contrato de 3 años vence a fin de año. Lo escuché atentamente y por su forma de hablar tuve la sensación de que no se quedará en Ferrari. Es lo que dijo Duquesa tras las declaraciones de Vasseur el día viernes. Pero ¿a qué se refiere Duquesa? Se refiere a lo que dijo durante el día Vasseur en Canadá, el día de las prácticas libres, sobre Ferrari, no sobre la prensa italiana. ¿Qué fue lo que dijo Vasseur? Vasseur dijo: debemos hacernos las preguntas correctas si Ferrari no gana desde hace años. Hemos cambiado el director, los pilotos, hemos cambiado todo menos una cosa. Durísimas esas palabras de Vasseur, pero ¿a qué hace referencia? Haciendo referencia a los altos mandos del equipo. Elkann y Vigna, me pregunto yo. Realmente es a lo que está apuntando, da la sensación. Y por eso, por sus palabras, apuntando a lo más alto de Ferrari, todo lo que se está hablando es que ya tiene los días contados dentro de Maranello. A ver, de entrada, cuando Vasseur reemplazó a Binotto, lo dije que no me parecía un buen director para la escudería, muy lejos de lo que puede ser un Horner o un Toto Wolff. Pero el problema va más allá. Van a cambiar de director a 7 meses de estrenar uno de los cambios regulatorios más grandes en varios años. No pueden estar cambiando de director cada 3 años. ¿Siguen sin darse cuenta que el problema pasa por otro lado? Esto va más allá de la persona. Es el equipo el que necesita estabilidad a largo plazo. Y si lo elegiste, deja que logre llevar ese proceso adelante. Está en constante rotación de liderazgo cada 2 o 3 años. El equipo necesita estabilidad y necesita un cambio cultural y una visión compartida. En fin, Ferrari siendo Ferrari, siempre fue eso, salvo por la era dorada de Todd, Brown, Rory Vaughan y Schumacher, donde hubo un proceso de estabilidad y fueron 10 años de ese proceso, incluso más, hasta que se terminó. Lo inició Jean Todt allá por el 95 y lograron recién tener éxito en el 99 con su primer campeonato de constructores en muchos años, y recién en el 2000 con su primer campeonato de pilotos, y terminó todo ese proceso ya sin Jean Todt allá a finales de 2008, cuando lograron el último campeonato de constructores. Después ha sido caos, tras cambio de director, pilotos que pasaron, y la verdad que está en esa situación turbulenta que, como dijimos, la escudería se ha caracterizado por eso, salvo ese periodo que nombramos. Y realmente es algo que va más allá de quién esté al liderazgo, quién sea el director, como lo detallábamos recién. Así que veremos cómo continúa esto, pero hacer un cambio de director a prácticamente
7 meses de uno de los mayores cambios, si no el mayor cambio en la historia de la Fórmula 1, es realmente algo muy muy complicado y tampoco da buena señal de cara a 2026, porque si estás viendo buenos números y ves que en 2026 vas a tener un buen proyecto, realmente no estarías pasando por esta situación. Bueno, analizando toda la información, como dijimos, que ya se había levantado temprano en esta semana, proveniente desde Italia y que terminó de estallar el día viernes en el Gran Premio de Canadá. Hablando del piloto argentino, de Franco Colapinto, alguien que estuvo muy complicado el día viernes y que tras lo que sucedió dijo que hay cosas que no tienen sentido en el comportamiento de su A525, de su Alpine con la unidad de potencia Renault. Franco finalizó desconcertado luego de disputar los dos primeros entrenamientos en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, un escenario nuevo para el piloto argentino en la temporada 2025. La jornada de Franco comenzó ocupando la 19ª posición en la práctica libre con un tiempo de 1.14.645 y superando únicamente al Sauber de Nico Hülkenberg, pero quedando a 828 milésimas de lo realizado por su compañero de equipo Pierre Gasly, que fue décimo con el otro Alpine. Más tarde, durante el segundo ensayo, la segunda práctica, Franco terminó 18º, último, ya que ni Charles Leclerc ni Lance Stroll marcaron tiempos durante esa práctica libre, quedando a más de un segundo de su compañero de equipo que finalizó 12º. Sin embargo, lo que más sorprendió al piloto argentino fue que durante el simulacro de carrera, durante la tanda larga que realizó en la práctica libre 2, sus tiempos estuvieron al mismo nivel de los conseguidos por su compañero de equipo. El día de Franco estuvo marcado también por dos trompos muy similares realizados al acelerar en la salida de la curva 2 del circuito de Montreal, tanto en la práctica libre 1 como en la práctica libre 2, un calco. Al momento de realizar un balance de la jornada, Franco detalló por qué se sintió más cómodo en ritmo de carrera, a la vez que cree que ese buen rendimiento le da esperanza para mejorar también en clasificación de cara al día sábado. Él cree que hay bastante por ganar y por avanzar en la segunda jornada del Gran Premio de Canadá. Así que en cuanto a todo esto vamos a repasar las palabras del piloto argentino. No entiendo bien por qué soy tan competitivo en las tandas largas, incluso estoy más rápido que Pierre y después a una vuelta y con goma nueva estoy tan lejos. Hay cosas que no tienen mucho sentido, tengo que tratar de entender un poco el por qué. Creo que la tanda larga fue muy buena, así que hay que entender el por qué fue tan bueno comparado con lo otro y mejorar. El auto estaba muy desconectado en las curvas lentas, no pude doblar y ya se va de atrás. En la tanda larga, cuando combinás un poco menos, no metes tanto freno en las curvas, tanto grip lateral, el auto iba mejor. Ahí están las palabras del piloto argentino comparando, ¿no? La práctica libre 1 y 2 que lo vio tan incómodo la velocidad de una vuelta, pero que lo sorprendió a la hora de en la práctica libre 2 hacer ese simulacro de tanda larga y sentirse mucho más cómodo con el A525 y no sufriendo tanto como si lo hizo en la velocidad de una vuelta. En la telemetría de la práctica libre 2 se pudo ver que Franco está frenando después que Gasly, sin embargo su Alpine no logra traccionar bien en la salida de las curvas, cambiando la tendencia que se había visto en la práctica libre 1, frenando bastante antes el piloto argentino. Pero como dijimos, la salida de las curvas es el problema donde no logra traccionar bien y esto le termina afectando en la velocidad final a lo largo de toda la recta y haciéndole perder justamente tiempo durante todo eso, que es donde va marcándose la diferencia con el piloto francés. Así que trabajo por hacer para el piloto argentino, tratar de solucionar. En Barcelona vimos un gran avance del día viernes al día sábado tras trabajar con los ingenieros, el simulador en la fábrica. Y todo esto permitió que el piloto argentino se sienta mucho más cómodo el día sábado en la práctica libre 3 y llegar mejor a clasificación. Bueno, esperemos que pueda repetir ese mismo proceso el piloto argentino porque va a ser muy importante la quali en este circuito y donde se espera que todo esté muy muy parejo. Cierro por acá con esta información. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.